Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidos al programa Actualidad Debate, una semana más. Como ven, y como cada semana, muy bien acompañada. Vuelvo a quejarme. Siempre hombre. Pues sí, Pocas estás tú, mujeres. estás tú que Pocas mujeres en esta pues sí, mesa de debate. Nosotros, bueno, los seguimos reivindicando. pues Ya sí. llegará. Vamos a presentarle, encantadísima además de las personas que nos acompañan hoy y que, bueno, hacía mucho, por ejemplo, que Juan Jurado no se sentaba en esta mesa de debate ni nos acompañaba, así que bienvenido. Juan Jurado, voy a dejar constancia de ello, no pertenece a ningún partido político, pero es verdad que atendiendo a la llamada de Izquierda Unida en este caso, No, de sumar en este caso, pues nos acompaña. No pertenece a ningún partido en la actualidad. Es verdad que sí que ha sido militante de Izquierda Unida, como muchas personas saben, en la ciudad de Úbeda. A su lado, José Luis Roldán Sánchez, Partido Popular de Linares. José Luis, bienvenido, y además hoy agradecimiento especial porque sabemos que ha hecho un esfuerzo extraordinario. Hoy es día importante para Linares, la presentación de su cartel de Semana Santa, que además la hacéis por todo lo alto. Y bueno, pues aquí estás con nosotros, así que gracias de verdad de corazón. Muy bien, estoy encantado de estar aquí como siempre. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, los medios de comunicación además comarcales y cercanos estamos para estas cosas, para que no se escape ni una, y seguro que luego puedes disfrutar de ello. A vuestra disposición. Y muchas gracias también, nos vuelve a acompañar Juan Clemente Jiménez. Juan, muchísimas gracias también por acompañarnos nuevamente. Y feliz año que no habíamos visto. Sí. Feliz año nuevo. Sí, no nos hemos visto desde el año pasado. Desde el año pasado, tienes toda la razón del mundo. Bueno, volvemos a hablar de política, retomamos, bueno, pues la política nacional en estos momentos y vamos a hablar de una vuelta de tuerca más en el tema de la amnistía, las conversaciones que esta mañana mantenía, bueno, pues tanto Junts como el Partido Socialista, en este caso Cerdán con Turull, y bueno, que pedían que se blinde, por decirlo rápidamente, a Puigdemont, entre otras cuestiones que delitos relacionados con el terrorismo del proceso pues formen parte de esa amnistía en la que se está trabajando y unas enmiendas en las que parece que no se ponen de acuerdo los partidos que deberían ponerse en este caso. Vamos a hablar en primer lugar de la amnistía porque hay mucho de qué tratar en temas de política nacional y cómo uno de los partidos implicados en esta cuestión se sienta aquí con nosotros, que es el Partido Socialista. Pues comenzamos contigo, Juan. Pero yo no he negociado la amnistía. Tú no has negociado. Claro. Bueno, de momento dices que están solo negociando, que por eso no trasciende nada. Yo no he negociado la amnistía. Yo sí, lo que sí veo que Cataluña ha sido un problema para el Estado español desde hace 20 años ya, o por ahí. Cada vez ha sido siendo más problema. Pues, el problema que ya sabemos todos que hubo que mandar tropas tropas o policía. Bueno, no sé si era ejército, no era ejército, era Policía Nacional y Guardia Civil, ¿no? Por aquella convocatoria de referéndum ilegal que se hizo gobernando el señor Rajoy. Y el desapego que ha tenido el pueblo catalán, de tal manera que cada vez aumentaba más el número de catalanes que en encuestas decían que querían independizarse de España. A eso hay que darle una solución. Y parece ser que la solución de la fuerza no es. La solución de la fuerza no ha resultado. Pues estamos intentando, yo creo, otra solución. Otra solución de que a Cataluña tenga encaje en España y, bueno, si atendemos ciertamente a la encuesta, los resultados de este tipo de medidas parecen ser mucho más acertados que los anteriores, porque cada vez son menos los catalanes que están por la independencia y cada vez hay más desigualdad o diferencias de opinión entre los independentistas, porque ya sabemos que básicamente los independentistas están en dos grupos, y bueno, pues parece ser que muy bien no se llevan los unos con los otros cuando han ido juntos a la convocatoria del referéndum, fueron todos juntos, sí.
Sí, sí, Lo ideología distinta, lo une que son independentistas. pero lo unieron a hacer el referéndum. Que fueron juntitos. Ahora sí que parece. Yo creo que es una buena estrategia, pero que como toda estrategia que suponen que un gran grupo de personas, los españoles catalanes, se sientan cómodos dentro del Estado español, pues supone tiempo. Y el tiempo y medidas que vean, y una de ellas creo que es esa medida de la amnistía bueno, vamos a empezar de nuevo. Entre todos. José Luis. La posición del Partido Popular en este tema es de defensa total de la Constitución española, porque entiendo que sobre este tema tenemos que hacer un análisis general, por lo menos, repito, insisto, desde la postura del Partido Popular. Tenemos que hacer un análisis general y no únicamente en relación a una comunidad autónoma que a través de ciertos gobernantes que en su momento dieron un golpe de Estado y así están sentenciados en firme por el Tribunal Supremo, a pesar de que después fueron indultados y ahora se está tratando de que sean amnistiados un batiburrillo de personas que cometieron todo tipo de delitos. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es defender la Constitución, defender el imperio de la ley, y para pacificar, a nosotros nos parece que lo más importante sería que todos cumpliéramos la ley. Porque claro, cuando uno incumple la ley cometiendo delitos gravísimos de desfalco de dinero público, dando un golpe de Estado, rompiendo la soberanía nacional, rompiendo la igualdad entre españoles, la solución es perdonarles el delito una y otra vez. Ya se les indultó porque se decía que ese era la panacea para que todo esto se solucionara, y resulta que no nos podemos quedar en el indulto, que nos tenemos que ir a la amnistía. Y la amnistía, todos sabemos, de hecho, grandes socialistas, incluso el ministro de Fomento lo ha reconocido, que evidentemente que si no hubiera hecho falta los 7 votos de Junts, pues no hubieran barajado el tema de la amnistía. Lo han hecho por necesidad de seguir en el poder. Y con respecto a todas las cesiones que están haciendo últimamente para que se les aprueben 3 decretos, pues lo que sí pedimos, por favor, es que lo que estén negociando el señor Cerdán y el señor Turull, que lo expliquen, que saquen la documentación que tienen y que nos cuenten realmente qué es lo que han firmado, qué es lo que han acordado, qué de cierto hay o no en que la transferencia de la inmigración, de la gestión de la inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña es integral o es parcial, porque cada uno de los miembros de esta reunión donde han acordado este tipo de cosas, cada uno dice una cosa diferente. Y con respecto a que el tema está más pacificado, nosotros no podemos estar de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo, pero no porque solo lo digamos nosotros, que lo decimos, sino porque los propios socios separatistas del Partido Socialista lo dicen abiertamente. O sea, es que lo dicen ellos. No, además de que pueda decir el PP lo que tenga que decir, que para eso estamos aquí, para eso nos han votado los españoles, es que los socios separatistas del Partido Socialista, como puede ser Esquerra Republicana o como puede ser Junts per Catalunya, lo dicen abiertamente cada vez que tienen un micrófono delante o se suben a un atril o a un estrado en la sede de la soberanía nacional, que lo van a volver a hacer, que querían la amnistía, ya la tienen, y ahora ya le están exigiendo a Pedro Sánchez el referéndum. Y bueno, teniendo en cuenta el histórico de Pedro Sánchez, de decir que no va a hacer una cosa bajo ningún concepto, y acto seguido, por necesidad suya de seguir en el poder, lo hace, pues bueno, pues entonces tendremos que poner en cuarentena cuando niega tajantemente que se vaya a producir ese referéndum, que evidentemente lo disfrazarán con un eufemismo, lo llamarán de otra manera, bueno, y ya veremos a ver lo que ocurre. Jun no está por los eufemismos, la verdad. ¿Perdón? Que Jun no está por los eufemismos. No. Por lo menos de momento. No, claro que no. Por eso digo que no solamente, insisto, que creo que es fundamental, que no solamente es que el PP diga que estos señores no han variado su dirección,
sino es que lo dicen ellos, abiertamente, presumen además. Es cierto, Juan. Bueno, vamos a ver. Yo estoy primero estoy con Juan Clemente en que las cosas hay que analizarlas en el contexto. La amnistía, que es uno de los acuerdos a los que se ha llegado, o a los que han llegado el Junts per Catalunya y Esquerra Republicana con el actual gobierno, están en el contexto del problema catalán. Es decir, ante el problema catalán hay que dar soluciones. El PP, con todo su derecho, dice la solución que ha propuesto el gobierno para el problema catalán no nos gusta, pero se queda ahí. Yo como ciudadano estoy esperando que me den una alternativa para tomar un juicio. Es decir, no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. La solución, la Constitución, dice el PP. Ya, y en eso estamos todos de acuerdo. Que yo sepa, el Tribunal Constitucional no ha dejado de funcionar en España todavía. Y las medidas o soluciones que proponga el actual gobierno tendrán que pasar el rasero del Tribunal Constitucional, que es el que nos dice constitucionalmente si una cosa es constitucional o no. Y a ello tendremos que ajustarnos. Por lo tanto, la Constitución, como solución, todos. Es decir, las actuales medidas que ha tomado el Partido Socialista y Sumar, los socios de gobierno, tienen que pasar por el rasero del Tribunal Constitucional. Vamos a ver. ¿Que nos dice que no? Pues para atrás. Si es que es la Constitución que es nuestro límite. Ahora, poner la Constitución, por lo tanto, como hace el PP, como solución, no es decir nada. No es decir absolutamente nada, puesto que en la Constitución estamos todos. Ahora, dígame usted, dentro de la Constitución, ¿qué propone usted para solucionar el problema catalán? Dentro de la Constitución, ¿qué propone el PP? Todavía no he oído al señor Feijóo una sola solución. Solo ha dicho no a esto, no a esto, no a esto, no a esto. Pero no ha dicho qué hacer. Porque lo último que hicieron, es verdad, lo último que hicieron fueron unas medidas que todos conocemos y que lo que hicieron, eso sí, fue calentar, echar a gasolina para apagar el fuego y además hacer que el independentismo subiera a límites que nunca se habían conocido. Es decir, se pasó de un 20% de independentistas aproximadamente a rozar el 50%. Si eso es arreglar el problema catalán, bueno, y si no, vayámonos a la solución que nos ha planteado el socio del Partido Popular, es decir, el señor Abascal, que este sí que ha dicho a las claras van los tanques. Si esa es la solución al problema catalán dentro del marco europeo, bueno, pues analícese, ¿no? Desde mi punto de vista, la amnistía se puede tocar desde dos aspectos, desde un aspecto jurídico y desde un aspecto político. Es decir, hay un gran debate a nivel de juristas, donde uno puede encontrar juristas que dicen que no es encajable en el marco constitucional, en la actual Constitución, y hay juristas que dicen que sí se encaja en el marco. Por lo tanto, yo no entraré, por supuesto, que no soy jurista, a valorar uno o a valorar otro. Para eso he dicho, está el Tribunal Constitucional. Y además adelanto, y ya lo puedo hacer público, que en ese sentido, el próximo jueves 24... creo que es 24, sí, en la semana que viene, sí, habrá una conferencia interesantísima que precisamente organiza en colaboración con la UNED el grupo municipal de Sumando con Úbeda, donde va a venir Javier Pérez Royo a Úbeda para hablar sobre la constitucionalidad de la amnistía. Entonces, serán los juristas los que tienen que dar luz al respecto. Yo ahí respetaré lo que diga el Tribunal Constitucional. Pero hay otro aspecto que es el aspecto político. ¿Estamos? El aspecto político que es el que supone que debatimos aquí. ¿Es la amnistía una buena solución para...? Pues mire usted, si facilita el diálogo, si facilita el que haya un terreno común donde podamos empezar a hablar para que Cataluña finalmente quede donde debe estar, que es integrada en España, para mí perfecto.
Bueno, integrada en España no parece que sea la intención de los Bueno, independentistas, pero todos se si han dorado. somos demócratas, Todos se han dorado. Los independentistas serán independentistas. Nosotros tenemos Lo han dicho catalanes. Lo han dicho Claro. claramente. Los catalanes no son todos referéndum. independentistas. Lo Claro, han dicho pero claramente, sí. referéndum vinculante Sí. y la Claro. expresión Muy bien, tan conocida claro, de colorín están, colorado. Si y no, están en su derecho. Otra cosa es que lo pida un 20% de la sociedad catalana y otra cosa es que lo pida un 70%. Claro. Vamos a dar pasos para que el independentismo, que tiene justificación y que están en su derecho, seguimos cale lo menos posible en la sociedad catalana. Y hacia eso tenemos que ir. ahora, Juan. Hombre, yo me alegro mucho de que el PP esté en defensa de la Constitución. Bueno, ya lo he dicho alguna vez. Viniendo de donde vienen, pues uno se alegra. Pero no de donde vienen. Es que ahora mismo lo están incumpliendo. Ahí está el Consejo General del Poder Judicial. Es un incumplimiento total de la Constitución porque este partido se ha negado a hacerlo. Y lleva 5 años negándose. No un día, ni 2, ni 3, 5 años. Las obras son amores y no buenas razones. Y cumplir la Constitución es cumplir la Constitución. De arriba abajo, que la Constitución también pues dice que, por ejemplo, pues que es un derecho el tener una vivienda. También dice eso. El trabajo, tenemos derecho al trabajo. Y dice que tenemos derecho al trabajo. Lo que pasa es que, claro, hay cumplimientos que nos los tomamos. El derecho a la propiedad nos lo tomamos mucho más que el derecho a la vivienda. Muchísimo más. Hay unos derechos que unos defienden más que otros. Esa es la verdad. Bueno, pues yo me alegro de que estén por la defensa de la Constitución, pero insisto en lo mismo. Lo que no sea anticonstitucional, pues eso está el Tribunal Constitucional. Pues no está harto ya el PP de haber ido allí. Empezando fue con el estatuto. Con ese estatuto y con esas cosas iguales que la de Andalucía, y sin embargo no lleva la de Andalucía, que algún día tenían que explicar por qué a los catalanes sí los llevan su estatuto y a los andaluces no nos lo llevaron. Algún día tendrían que explicarlo, porque eran idénticos. Es que se ha declarado anticonstitucional en el catalán, apartado idéntico del estatuto de Andalucía, pero como el de Andalucía no se lo he llevado. Y en segundo lugar, hombre, si es verdad que habrá que esperar también a que Rajoy ahora nos explique, no solamente eso, acabamos de enterarnos que ha estado teniendo una policía paralela que espiaba en un Estado de derecho, con dinero público, se espiaba a los partidos independentistas. Claro, ahora lo que se quería es hacerlos ilegales desde el principio. Es decir, la libertad de opinión y de expresión para algunos es mi libertad de expresión, mi libertad de opinión, mi libertad. Esa de la Ayuso, esa libertad de no encontrarte a tu ex por la calle. Debe ser. O la de poder tomar cerveza cuando te apetezca. ¿Vale? Bueno. Yo temo mucho cuando el Partido Popular ha gobernado, porque si miramos la historia de cuando ha gobernado el Partido Popular, la historia de España, desde la democracia para acá, pues cada vez que el gobierno popular ha gobernado, con la excepción de aquella luna de miel que tuvo Pujol con el señor Aznar, porque Aznar lo necesitaba para gobernar, y entonces nadie se echó las manos a la cabeza de que la policía, que resulta que era la que llevaba las carreteras en Cataluña, ya no la llevaba. Pero como era Aznar, pues no era que estábamos quitando a la policía de allí, ni era anticonstitucional, ni nada. Se pactó lo que hubo que pactar. Y se dio lo que se hubo que dar. Y nada fue público. Ahora todos quieren hacer las cosas públicas. Pero nada fue público. Que hagan público las órdenes de espiar a los partidos independentistas, porque bien ocultas que estaban. Hemos tardado un poco de tiempo en enterarnos. Y digo que temo cuando ellos gobiernan, sencillamente porque son auténticamente el mayor peligro que tiene España para su unidad. Cada vez que gobiernan ponen en peligro la unidad de España. Y miren la historia. ¿Cuándo ha habido aquí referéndum por independencia? ¿Cuándo ha gobernado el PP? Juan, seguimos después, miren, José Luis. Sí, son una fábrica de hacer independentistas. Vale. ¿Ya? Vamos a ver. Empezando por el compañero que viene representando a Sumar, aunque no es. La alternativa del PP, creo que lo he dejado meridianamente claro al principio en mi primera intervención. La propuesta del PP es que los que han dado un golpe de Estado
lo que tendrían que haber hecho, y los que siguen diciendo que lo van a volver a hacer, lo que tienen que hacer es comportarse como nos comportamos cualquiera de los españoles de a pie, que es que cumplimos con la ley y con la legalidad. Y cuando uno es cargo público, como en este caso, por ejemplo, puedo ser yo, además estamos obligados a dar ejemplo de ello. Si ninguna comunidad autónoma gobernada por quien esté gobernada, no entro en colores políticos, no entro en colores políticos. Hablo de comunidades autónomas. El País Vasco está gobernada por el PNV, hay otras comunidades, la verdad es que ya muy poquitas, después de mayo del año pasado, por el Partido Socialista, otras muchas por el Partido Popular, y todos esos gobernantes de comunidades autónomas, hablo de comunidad autónoma por hacer una analogía con Cataluña, que es una comunidad autónoma, una más de la nación española. Por cierto que nunca fue una nación independiente, ni un reino, nada de eso, por el estilo. Pero como se inventan la historia, y así nos va. Como los demás gobernantes de las comunidades autónomas cumplen la normativa vigente, lo que el Partido Popular pide, y creo que no es nada descabellado, es que si de todas las comunidades autónomas, todos los gobernantes, todos los gobiernos de dichas comunidades, e insisto y repito, sean del color político que sea, cumplen con la legalidad, ¿por qué tenemos que hacer una excepción con ciertos gobernantes de Cataluña? Estamos hablando también, ha dicho usted, que tendremos que respetar lo que... Me has dicho tú que tendremos que respetar lo que diga el alto tribunal del Tribunal Constitucional. Bien, por supuestísimo que sí. Por supuestísimo que sí. Pero que no se le olvida a nadie que no es la última instancia, porque Europa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tienen mucho que decir al respecto. Que se pregunten tienen mucho que decir al respecto. Tendremos que escuchar lo que sentencia el Tribunal Constitucional y, por supuesto, también lo que nos diga la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. Por lo tanto, la postura del Partido Popular es nítida y clara. Si hay una comunidad autónoma que está dirigida, yo no voy a meter a todos los catalanes, ni a todos los catalanes que votan independentismo, no voy a meter. Estoy hablando de los que en su día dieron un golpe de Estado, de sus partidos, que siguen diciendo que lo van a volver a hacer. Si todas las comunidades autónomas están gobernadas por personas, por gobiernos, organizaciones, que cumplen con la normativa vigente, ¿por qué en Cataluña hay que hacer una excepción y que la incumplan? Y si la incumplen, encima les tenemos que perdonar para apaciguarlo. Ciertamente a nosotros nos parece que esa no es la solución y como todavía estamos en una democracia, damos nuestra opinión al respecto y además la argumentamos. Con respecto al compañero de mesa del Partido Socialista, ha dicho que el que incumple la Constitución es el Partido Popular al no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Yo no soy capaz de hacer esa afirmación, porque no soy el Tribunal Constitucional para decir que la incumple, ¿no? Lo que sí sé es que hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional recientes que condenan al gobierno de Pedro Sánchez por haber cerrado el Congreso durante la pandemia. Eso sí que es incumplir la Constitución. El gobierno de Pedro Sánchez tiene 2 sentencias del Tribunal Constitucional que dice que ha incumplido la Constitución por cerrar la sede de la soberanía nacional en la época de la pandemia. Y ahora quiero hacer una pregunta a la moderadora. Ha sacado el tema de Rajoy, de la policía paralela. No sé si luego lo vamos a hablar, porque lo tenemos en cartera. Si tú como moderadora tienes a bien que entremos en ese tema, podemos estar mucho rato hablando y yo entro. Lo tenemos en cartera si nos da tiempo, porque quiero que hablemos de otro asunto. De momento guardo silencio y luego intervendré. Ha hablado también de Pujol y Aznar. En la época de Pujol, y entiendo que todos los que ya tenemos cierta edad nos podemos acordar, en esa época CiU, partido ya extinto por todo lo que ocurrió de corrupción, etcétera, etcétera, pero bien es cierto que podemos entender que sus herederos naturales son Junts per Catalunya, que son la derecha catalana. Por eso también nos extraña mucho cuando dicen que han armado una mayoría progresista. Bueno, Junts de progresista tiene 0, lo mismo que el PNV de progresista tiene 0. Pero bueno, allá cada cual con sus actos. Pujol en su día y CiU en su día jamás llevaron la independencia, ni un referéndum,
ni dieron un golpe de Estado, ni nada que se le parezca. Ni nada que se le parezca. Estamos hablando de hace casi ya 30 años de todo aquello y en esa época Convergencia y Unión no estaba por la independencia. Y cualquiera puede acudir a las hemerotecas y comprobar lo que estoy diciendo. Y ya, bueno, simplemente que si luego vamos a hablar del tema de Rajoy y la policía paralela, que yo estaré encantado de hablar de eso, pues luego contesto. Gracias. Agilicemos un poquito Sí. el tema, Juan. Yo tan solo, José Luis, las aspiraciones soberanistas en Cataluña, yo no sé exactamente de qué siglo vienen, pero ya con la Segunda República hubo problemas con sus aspiraciones soberanistas, ¿verdad? O sea que eso ha sido una constante. Decir que CiU no tenía aspiraciones soberanistas cuando pactó con Aznar, pues es como negar la historia. Es decir, vamos a ver. Hombre, es que, José Luis, ¿cuántas excepciones se han hecho con Cataluña en los últimos 50 años? Que no se han hecho con otras comunidades autónomas. ¿Cuánto se le ha dado a Cataluña por parte del Partido Socialista, por parte del PP, que no se le ha dado a otras comunidades autónomas? ¿Cuántas excepciones se han hecho? Porque yo te puedo contar un ramillete que podríamos decir, hombre, que nos podíamos sentir el resto de comunidades, vaya tela. Es que cuánto dinero se ha insuflado, es decir, desde el propio dictador, Claro. el propio dictador, El y eso está en la historia, El principal. consideró precisamente a Cataluña como un elemento dificultoso a la hora de sus pretensiones, se volcó en todo con Cataluña y con el País Vasco. Es decir, que Cataluña y el País Vasco sean hoy, o hayan sido tradicionalmente las regiones más desarrolladas que ha tenido España, no es por casualidad, es porque había una apuesta política por distintas razones y en distintos momentos para que esas regiones fueran así. No se le ha dado nunca a Extremadura, no se le ha dado nunca a Andalucía, a Murcia, a tal que va. Ha sido allí. ¿Por qué? ¿Porque eran más bonitos? ¿Porque eran más guapos? No. Porque había que tapar de alguna forma las aspiraciones soberanistas. Y eso lo hizo Aznar, y eso lo hizo Felipe González, y eso lo han hecho todos los presidentes en la democracia que han ido pasando. ¿Pero qué ha pasado? Que ha llegado el Partido Popular y Rajoy cometió uno de los muchos errores que cometió, pero este fue de los más gordos. Y fue por interés propio y de su partido, que eso es una evidencia, intentar tapar toda la corrupción que entonces estaba intentando salir a flote, que había en el PP, como le estaba ocurriendo a Mas de CiU, que también tenía un pozo de corrupción inmenso, les vino de pintí parado el problema catalán, para tapar los casos de corrupción de uno y de otro. ¿Y qué hizo el PP? Llevar al estatuto catalán al Tribunal Constitucional, como se podía haber llevado otro estatuto como el andaluz, porque no eran muy diferentes, pero sí había una diferencia, y es que llevando al estatuto catalán al Tribunal Constitucional se reavivaba el problema catalán, y eso tapaba otras cosas que entonces había que tapar. Lo que se le fue de las manos. Lo que pasa es que se le fue de las manos y llegó un momento que al intentar reavivarlo, pues lo que pasó fue que le dio de comer a los independentistas, y desde el nacionalismo español se alimentó el nacionalismo catalán, igual que del nacionalismo catalán se alimentó el nacionalismo español. Uno y otro se estaban dando votos. Uno y otros. Vamos a seguir. Y este fue el problema de fondo. Juan. Y entonces, ahora ya, hacer sobreactuaciones, termino, sobreactuar sobre cosas que han venido sucediendo una tras otra, pues me parece que sigue siendo, aparte de una miopía interesada, una forma de encubrir otras cosas. Y termino, José Luis. Todavía no me has dicho, hoy Feijóo gobierna, ¿qué hace con el problema catalán? No vale decirme, oye, yo le diría... Podemos enganchar Pues ahora y te va a poder contestar. Yo le ahora te lo diré otra vez. Porque quiero que, Pues no me diga otra vez decirle, oiga, usted cumpla la ley. Entonces, porque si te dicen no, y ahora que... Apúntame aquí lo que quieres que diga y yo lo digo. Yo lo que te digo es que me des soluciones. Y te quedas La tranquilo. solución no puede ser, oiga, usted... Perdone, cumpla la ley. Porque eso, ¿no? eso no es ninguna. Bueno. No, porque O sea, si te que cumplir la ley no es la solución. No,
No, Madre porque mía si de te mi dicen, corazón. No si la ellos cumplo. te dicen, No la cumplo. no, ellos te pueden decir, no, mis aspiraciones independentistas son legítimas. Claro, No voy contra ninguna claro ley. que sí. Y voy a seguir aspirando y voy a hacer todo lo que pueda por eso. Sí, sí. Y voy a cargar eso. ¿Cuál es la respuesta? Cumplir la ley. Pues no es ninguna respuesta. Como todos los españoles y como todas las comunidades Esa autónomas es- y como todas las esa administraciones es la públicas. que dio Rajoy, ¿no? Pero vamos Esa a es la ver. que dio Rajoy. Por eso vamos Yo, a renovar el o sea, tribunal, el Consejo General del me Poder parece Judicial. increíble lo que oigo. Cumpliendo Bueno, la por ley. eso quiero que me digáis, Cumpliendo la ley. qué parte de la ley se cumple o no se incumple, qué parte de la ley se Claro. cumple o no se incumple. Claro. Bueno, pues con esta última tremendo. sesión que No. no conocemos bien del tema de la inmigración, la gestión integral de la No. inmigración, ¿a qué se refieren? Es verdad que hoy se ha puntualizado, se ha dicho que bueno, pues que fueron negociaciones que se llevaron a cabo de aquella manera, que fue pública, notoria, manifiesta, que todo el mundo vimos de último momento, en los últimos segundos, con el reloj ya, el cronómetro ya fuera de tiempo, y que por eso dicen hay tantísimas interpretaciones, que son anotaciones de carácter genérico, que se tiene que ver como pan. ¿Cómo lo valoráis? Y Mira. a ver si agilizamos un poquillo más y hacemos la Mira, intervención yo, un poco más agilizando, rápida. Primero, recordad que es mentira eso de que todos y todas las comunidades somos iguales. La propia Constitución, esa que todos, nos diferencia entre los que tenían acceso directo a la autonomía y los que tuvimos que estar peleando con vuestros fundadores para ir por otro camino, el 151, para poder equipararnos a ellos. Quiere decir, la propia Constitución establece ya una discriminación. Bueno, más, porque luego Navarra y el País Vasco además tienen otro sistema económico. Foral. Eso en la Constitución, esa que todos defendemos ahora. Y si la hay que respetar, pues eso tendrían que ser diferentes. Y nosotros que entramos por el 151, los demás no. Sin embargo, no. Lo que hemos hecho en este país, y me parece que razonablemente, es que no podemos tener esas desigualdades porque ellos tengan un idioma diferente o porque tengan una historia diferente. Sino que en lo que son derechos debemos ser iguales. En lo que somos derechos son iguales. Y ellos también tienen derecho, por tanto, a conservar su idioma. Que es otra de las cosas que parece ser que en ese afán imperialista que tenemos, pues queremos que no, que hablen español. Y ya está. Y nada más. Cuando eso además es una cosa que si tiene que venir así, vendrá. Porque los idiomas han ido apareciendo y desapareciendo a lo largo de la historia en función de 10.000 cosas que no han sido nunca la obligación legal. No ha sido quemar a la gente, no ha sido quemar los libros. Los idiomas han supervivido porque la gente, por el movimiento, lo han considerado necesario y ha pervivido, ¿no? Y en cuanto a lo de la amnistía, yo ahí pongo igual que lo de aquello que... ¿Os acordáis el follón que La leía? inmigración. Lo de ahora. la inmigración, eso. Que además está incluso distanciando a Esquerra de Junts. ¿Os acordáis del lío que era en el trasvase? ¿Cómo era, el traspaso de la cercanía y no sé qué, no sé cuánto. ¡Wow! Aquello era poco menos que no sé cuánto. Ya nadie se acuerda de eso. Ni se acuerda ni nada, porque yo puedo poner en los papeles muchas cosas. Lo hemos puesto todos. Y luego eso hay que concretarlo, entre otras cosas, porque hay que meterlo por ley. Y yo te puedo decir que vamos a hablar de cómo hacemos la emigración en España y vamos a hacer un decreto ley, que tiene que pasar por las Cortes, que tienen que aprobarlo la mayoría del pueblo español, que es una cosa que se le olvida fácilmente al PP. Cuando se habla de la amnistía no sé cuánto, la amnistía saldrá si la mayoría del pueblo español lo quiere. ¿Cómo que no? Saldrá ¿O no si tenemos una democracia representativa? Saldrá si el Tribunal Constitucional y la Unión Bueno. Europea dicen Bueno, que sí. Primero saldrá. Para Ahí. ir al Tribunal Ahí. Constitucional. Eso tendrá que decidirlo el pueblo español Exacto. con sus representantes. Salvo que ahora eso seamos democráticos cuando nos interesa, cuando no. Pero si lo aprueba como aprobó el Estatuto de Autonomía, lo aprobó de Cataluña, lo aprobó la mayoría del Parlamento catalán, es decir, la mayoría de los catalanes. Y luego hubo un partido, el Partido Popular, que por cierto está casi desaparecido ya allí, porque no se lo van a olvidar, que decidió, no, esta cosa y esta es anticonstitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, esto no encaja en la Constitución. Ese Tribunal Constitucional, que también del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, pues ya sabemos que hay magistrados que dicen que sí, otros que no, otros con matizaciones. Esas cosas son muy matizables, no son tan blancas ni tan negras como algunos empeñan. Avanzamos, José Luis. Y por lo tanto, digo que de lo de la inmigración, pues que no hay nada Papel mojado, concretado. papel mojado. No, que se va a hablar de eso. Pues bien, que se hable.
José Luis. Bien, con el tema de la última cesión de Pedro Sánchez a sus socios golpistas, de la inmigración. Como no sabemos lo que han firmado, Sí, es que lo he dicho en la anterior intervención. Se ha filtrado un parrafillo. Como no sabemos lo que hayan podido firmar o lo que hayan podido acordar, porque uno dice una cosa y el otro dice la contraria, pues bueno, para empezar no nos parece serio que se esté jugando con las fronteras de España de esta manera. Lo que no nos parece serio es que se esté jugando con la inmigración en nuestras fronteras con esa ligereza, de que, bueno, vamos a hablar aquí tomándonos un café, aprobamos el decreto y luego ya vemos lo que ponemos en los papeles. Yo creo que todo esto es mucho más serio que todo eso. Y me gustaría hacer una puntualización y voy a ser breve. El compañero del Partido Socialista de Mesa ha dicho que por eso el PP está desaparecido en Cataluña. El último dato que tenemos de voto, de votar, fue el 23 de julio. Sí. Pues, siento comunicarte que el Partido Popular obtuvo más votos en Cataluña que Junts y Esquerra Republicana juntos. Y que el partido... ¿Cuál fue? El Partido Socialista. Eso. Pero si yo no, pero yo no tengo ningún problema. Pero como has dicho una cosa que no es cierta y no se ajusta a la realidad, no se ajusta a otra cosa más. A la realidad. Que además es que han disminuido los independentistas. Como no se ajusta a la realidad, has dicho que el PP está prácticamente desaparecido en Cataluña. Me gustaría refrescarte la memoria y decirte que el Partido Popular tenemos en Cataluña más votos que todos los independentistas juntos, Junts y Esquerra Republicana. Ya está, por puntualizar. Y eso es para felicitarnos. A ver, para felicitarnos. Y eso es para felicitarnos. Eso es después de esta política, ¿eh? Eso es para felicitarnos, porque eso significa que la sensibilidad social ha disminuido con respecto al independentismo. Y habrá que analizar por qué la sociedad catalana ha pasado de casi un 50% estar por el independentismo a estar bajando ya por debajo del 40%. Y a que haya subido el PP. Es decir, me parece que es que eso es algo que nos debería de alegrar a todos. Es decir, eso es que se están haciendo las cosas, creo que correctamente. En un problema complejo, con 5.000 aristas, con 1.000 problemáticas y con todo. Es decir, el tema de la inmigración. Mira, yo creo que en los próximos 3 años, si analizamos de cada reunión que tengan del calendario que se ha establecido entre el gobierno y Junts per Catalunya, los comunicados de lo que se está hablando, vamos a ver que uno está aquí y otro está aquí. Y eso lo sabemos. Y tú, José Luis, que llevas en política tiempo, pues debes saber que eso es normal. ¿Por qué? Porque cada uno está vendiendo lo que tiene que vender a su potencial electoral. Claro, porque cuando Junts habla de vamos a echar a los inmigrantes, ¿a dónde? Decir, ¿en qué frontera? Pero vamos a ver, primero, Junts no puede decir vamos a echar a los inmigrantes porque eso es un tema, eso es una competencia nacional. Es decir, es una competencia del gobierno, en primer lugar. Obviamente. Junts no transferible, además. Sí puede, además no es transferible. Pero lo dice. Sobreactúa, dice ese documento, ¿para qué? Para alimentar a su Grey, que le está pidiendo cosas así. Sí, para posicionarse frente a RC. Y además, tened en cuenta que el independentismo en Cataluña no es tampoco homogéneo, sino que además hay 2 partidos confrontados, que cada uno... cada partido escucha a Torra, lo que está diciendo Torra. Cada uno tiene que vender a su electorado para que vean que están haciendo fuerza en esa dirección, que uno avanza más que otro, que uno está... Es decir, esto es todo así. Entonces, todo hay que rebajarlo. Estamos hablando de postureo. Claro. Absolutamente, absolutamente. Es decir, luego veremos a ver lo que llega a puerto, nada. Que es verdad que la derecha catalana tiene una sensibilidad con respecto a la inmigración, pero no la derecha catalana. ¿La derecha catalana? La derecha. Europea, catalana, la que quiera. La derecha tiene una postura con respecto a la inmigración, evidentemente. Y eso sí que es un problema. Y esto sí que es un problema serio, porque al mundo al que vamos me parece que es tremendo. Y ahí tendríamos que ser un poquito más humanistas, sin más, sin ni izquierda ni derecha. Es decir, el mundo que estamos construyendo, ¿para quién es? ¿Para cada vez menos gente? ¿O aceptamos que tenemos que
repartir un poquito más, ¿no? Y dejar que la gente viva. O vivimos muchos muy bien para que se mueran muchos más, muy mal. Ese es el problema de fondo. Y la derecha pues tiene una respuesta. Y Jung, que es un partido de derecha, clasista, además, hoy hacía una hasta las pregunta muy trancas. curiosa. Bueno, Felipe González, y es, ¿qué derecha? ¿De qué derecha estamos hablando? Porque Felipe González, ¿dónde lo situáis? ¿En la derecha o en la izquierda? Yo en la Senestú. La mayor Senestú. La mayor Senestú. El limbo de los justos, creo que dijo el Papa que ya no existía. Pero debe estar en el limbo de los justos. Yo, a ver, ¿Presidente? ¿Y ¿De sí? país? ¿Y qué? lo ¿Y qué? de la ideología es un terreno sumamente resbaladizo. Sumamente resbaladizo. A mí no me ha gustado nunca ni dar carnet, ni de izquierda, ni de derecha, ni ser de... Es que, vamos a ver, a mí me ha gustado hablar de temas concretos y ubicarme frente a temas concretos en una posición o en otra. Lo demás es baladí, es relativo, es borroso. Es decir esta persona es más de izquierda, menos de izquierda, menos... Pues no, mire usted, vamos a hablar de esto. Y ante esto, ¿usted qué postura tiene? Y yo, ¿qué postura tengo? Y debatamos. La inmigración está claro que es un problema global, que es un problema mundial, que es un problema que responde a una concepción del mundo y a un sistema cada vez más injusto que se está cargando el planeta y que esa defenestración del planeta está afectando y siempre afectará más siempre a los más pobres, que serán los primeros que caigan frente a los más ricos. Y punto. Y Junts es una derecha clasista. La burguesía catalana, en la alta burguesía catalana, ha sido siempre clasista y, por supuesto, nada demócrata. Fue la primera en pactar con Franco. ¿Por qué? Porque lo que mira primero es la pela y su interés y su patrimonio. Punto. Y le importaba un bledo el nacionalismo. Terminamos, Juan, porque antes de que nos vayamos a publicidad quiero precisamente abordar ese tema que quedaba encima de la mesa, que sacaba a colación Juan Clemente, que bueno, popularmente se ha conocido como las cloacas del Estado, esa policía que espiaba a los independentistas, que ha salido ahora otra vez a la palestra y bueno, pues están pidiendo responsabilidades, por lo menos explicaciones a Mariano Rajoy, algunas formaciones, a ver cómo queda este tema de la cúpula policial contra el Procés en la época de Rajoy y de Jorge Fernández Díaz. Vamos a valorarlo, Juan, antes de ir a una publicidad como último tema, que tenemos más cuestiones que abordar en la segunda parte. Bueno, pues ahí hay un ministro, ¿no?, que ha sido ministro del Interior durante una etapa en nuestro país, que él mismo dice que hacía esto. Es decir, que fuera del Estado de Derecho, pues espiaba a otros políticos. Pues independentistas, estuvieran por la independencia. Pues No, bueno, exactamente, y además, jefe de Cataluña. Exactamente igual ocurrió con otros del Ministerio del Interior del PSOE en su tiempo, con el movimiento terrorista, que era mucho más grave. Hicieron cosas que estaban fuera del Estado y fueron a la cárcel. Guadalajara. Y fueron a la cárcel. Y pues ahora tendrán que dar explicaciones, como las tuvo que dar en su tiempo a Felipe González, que le decían que si era el X, él decía que no, el otro que si era el ministro, y ahí, pues igual que ahora las de Rajoy. Sí. ¿Yo? Bien, vamos a ver. Nosotros la postura es muy clara. Como hemos dicho antes y como seguiremos diciendo siempre, la ley es para todos y la ley hay que cumplirla. Somos iguales ante la ley. Por lo tanto, respeto total al trabajo que realizan los jueces y al trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si alguien ha cometido una ilegalidad, que lo pague. Vuelvo por ser coherente, fundamentalmente, porque si antes digo que hay un gobierno golpista que ahora se asocia con el Partido Socialista y con Sumar para la gobernabilidad de España y que nuestra solución es que se cumpla la ley como la cumplen todos, pues en este tema exactamente igual, que se cumpla la legalidad. Pero bueno, es curioso que salga este tema ahora. Cuando estamos en pleno revuelo con la amnistía, con la infinidad de cesiones de
de Pedro Sánchez y de sus socios con sus socios independentistas, con sus socios golpistas, con sus socios proetarras, que no se nos olvide, que Otegi es un etarra condenado y también se pacta con él. Cuando estamos en plena vorágine de desmantelamiento del Estado y de arrodillar a todo lo que significa España ante los que odian a España, resulta que sale esto, digamos que como una cortina de humo. Pero quiero decir que es que planifican, los jueces que planifican... Vamos a hablar esto. Me refiero a las filtraciones interesadas que se hacen a ciertos medios de comunicación. Entonces, he empezado hablando del respeto total y absoluto a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues estos son pero los jueces. que bueno, que parece un poco, ¿no? Es llamativo, que curioso, que resulta que esto que tiene tanto tiempo, que se tiene que dilucidar en los medios judiciales, pues resulta que sale ahora como digamos, una cortina de humo. Pero claro, cuando se piden explicaciones a Rajoy, yo tengo que recordar que Rajoy, cuando ha tenido que comparecer en el Congreso, en cualquier comisión de investigación, lo ha hecho. El propio expresidente José María Aznar lo ha hecho. Los que no lo hicieron fueron los expresidentes socialistas condenados por saquear a los parados andaluces, Chávez y Griñán, que están condenados en firme por participar en un entramado que ha supuesto el mayor caso de corrupción de Europa. Cuando se les llamó en el Parlamento andaluz a que participaran y comparecieran en la comisión de investigación, ninguno de los dos compareció. Por lo tanto, lecciones de ética y de moral, el partido, por lo menos el Partido Socialista, al Partido Popular no le puede dar ni una, porque acabo de dar dos ejemplos muy claros. Aznar y Rajoy ya han comparecido en comisiones de investigación e irán, entiendo, haciendo uso de su libertad cada vez que se les llame, pero los que, sin estar condenados por nada nunca, sin embargo, dos que sí están condenados en firme por participar en el saqueo de las arcas públicas andaluzas, con más INRI los parados, que era de donde saqueaban el dinero, que son Chávez y Griñán, pues cuando se les llamó a la comisión de investigación del Parlamento andaluz no acudieron. Ya cada uno que opine lo que quiera. Juan. Sí. Bueno, amigo José Luis, yo creo que la igualdad ante la ley no es un hecho, es una aspiración. Una aspiración, sí. Es una aspiración que debemos de tener todos, no un hecho. Digo porque igual este programa no lo ven en Abu Dhabi y si te oyen decir que es un hecho la igualdad ante la ley, puede sentirse las carcajadas. He dicho que es un hecho, perdona. Bueno, has dicho que todos somos iguales ante la ley. Y no es cierto. No es cierto. Es decir, ¿deberíamos ser iguales ante la ley? Pues sí. Sí. Y tenemos que aspirar a eso. Pero esto lo sabe la gente que nos ve. Pero el hecho es que no lo somos. Es como decir que somos una democracia perfecta. No. La democracia nunca será perfecta. La democracia no es un estado. La democracia es un proceso. Y en ese proceso hay avances, retrocesos y avances, retrocesos y avances. Y es ese estado continuo, un estado deseable, evidentemente, pero no es el final. La democracia no llegará nunca a ver el final. Es decir España es un país absolutamente democrático, pues mire usted, España es un país, como dirían los franceses, en train de. En ese proceso de ser democrático, ¿no? Cada vez intentando ser más. Y eso es una aspiración que debemos de tener todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, de este país. Dicho esto, bueno, pues el tema del señor Fernández Díaz, pues bueno, es que da igual en el momento en que salga. Pero aparte que no vamos a analizar el momento, es que es un hecho deleznable, criticable, censurable y que demuestra que en España todavía pues la democracia presenta carencias serias. Carencias serias que hay que corregir y que deben ser corregidas. Este señor empleó todo su poder público, es decir, el que le habían dado los ciudadanos españoles, empleó dineros públicos para utilizar instituciones públicas al servicio de la ciudadanía para hacer cosas fuera de la ley. ¿Cómo lo llamamos a eso? Pues démosle el nombre que quieran, pero... Un minutillo cada uno, venga. Bueno, y aparte es que además este señor dice que era orden
de su jefe. Si no lo dijera, que no era. Pero es que dice que es orden de su jefe. ¿Bien? Vamos a ver, de todas maneras, lo de las comisiones de investigación. Las comisiones de investigación, tanto unos como otros, todos los partidos, la han utilizado para bombo y platillo, porque las comisiones de investigación no llevan a nadie a nada, nada más que para ver cómo movemos más esto. Y en el caso de Andalucía, estaba juzgado hasta en los tribunales, pues si ya está juzgado en los tribunales. Es que vamos a investigar más, no hay interés de investigar, lo que hay interés de remover mierda. A ver si no sé cuánto, ¿vale? De todas maneras, quiero recordarte, el único partido que está juzgado y condenado por dinero es el PP. Ese es así, no hay más vuelta de hoja. ¿Sabes? Dice, está condenado por eso. Y eso fue lo que llevó a que hubiera una moción de censura de todos los partidos. La utilización que se había hecho del dinero público para fines muy partidistas. Fíjate si es partidista un fin de espiar al resto. Y esto es lo que nos hemos enterado. Porque este señor lo han pillado. Y si no, pues no nos enteramos. ¿Ah? Y de dinero no hablemos, porque los ministros de España que han pasado por la cárcel por llevarse el dinero fuera, por no declarar, por utilizar tarjetas, todo eso, ministro de España, no consejero ni presidente de una comunidad autónoma, todos han sido del gobierno de Aznar, de ese que vosotros decís que fue el mejor presidente que ha tenido la historia de España. Pues sí, pero ha tenido, me parece que son 5 ministros. No. Lo dejamos ahí, José Luis, brevemente. Muy breve. Gracias por la lección filosófica sobre lo que debe ser una democracia. La vena de profesor que le sí, yo se lo agradezco porque además el tema de la filosofía, estudiando la carrera, me ha interesado mucho, me costaba mucho trabajo, debo reconocerlo. Bueno, Juan era de matemáticas. Pero, no, de lengua. Pero siempre me española, no catalana. Siempre me ha interesado mucho. Pero lo que dicen nuestras leyes es que somos iguales ante la ley. Que luego, de facto, no sea así, pues entiendo que tienes toda la razón. Entonces, esa aclaración y ese juicio que acabas de hacer, te lo agradezco porque además me lo apunto. Pero algo que ambos compañeros de mesa han hecho, que yo creo que no ha lugar, es el dar por sentado que lo que se está filtrando a la prensa, lo que se está diciendo, es un hecho ya objetivo. Porque ni hay juicio, ni mucho menos hay una sentencia en firme. Por lo tanto, ¿dónde está la presunción de inocencia? Otro pilar básico de cualquier democracia, de cualquier Estado de Derecho. Ni está en juicio, todavía, lo habrá cuando tenga que haberlo, por supuesto. Ni hay juicio, ni hay sentencia. Y aquí los dos compañeros de mesa ya han dado por sentado que Rajoy ha hecho, que el ministro ha hecho el otro el otro lo ha dejado. Por eso digo que entonces, este señor dice eso. Hemos dicho que era un ministro de si tenemos que ser rigurosos con lo que decimos, pues tenemos que ser rigurosos. Cuando yo digo que Chávez y Griñán están condenados en firme por participar en el saqueo más grande que ha habido en Europa, eso pues, porque es un hecho. Eso es falso porque no ha sido el saqueo más grande de Europa. Porque es un hecho objetivo. Eso es un falso, eso es una falsedad. Y cuando se dicen que Jorge Fernández Díaz, Rajoy, etcétera, pues nos tendremos que esperar a lo que sentencie en firme. Estoy de acuerdo contigo. Lo que sentencia en firme la justicia. Estoy de acuerdo contigo. Perdona, añádele a lo que he dicho presuntamente. Presuntamente, correcto. Y por último ya termino porque nos has pedido brevedad. Y con respecto a la última intervención, dicen que ministros de Aznar en la cárcel, eso es cierto. Eso es cierto. 5. Pero hay una diferencia, no son 5. 5. No son 5. Falso, 2. No. Falso, 2. Falso, 2. ¿Quién son los dos? 2. Yo no voy a dar aquí los nombres. ¿Cómo que no? Yo no voy a dar los datos. Pero si están en la cárcel juzgados, esos no son presuntos. Perdona, ninguno de los dos a día de hoy está en prisión. Si es que como cuando uno no sabe lo que dice. Pero han pasado por la cárcel porque no son presuntos. Barbaridades. Ninguno. Son 2 personas de la época de Aznar los que han estado en prisión. Pero hay un matiz que es fundamentalísimo. Todos los ministros socialistas, consejeros y presidentes del PSOE
que están sentenciados en firme y que incluso algunos Ninguno se le ha están encontrado un duro. o han pasado en prisión, están juzgados y condenados por su labor política, por haber delinquido cuando eran políticos. Los 2 ministros de Aznar que han sido juzgados, han sido juzgados a posteriori de estar en el gobierno y por cosas que nunca han tenido nada que ver con la gobernanza de la ciudad. Era por eso, ese es el hecho objetivo. Y quien quiera comprobarlo, repito, que puede ir a la hemeroteca, lo puede buscar en Google y confirmar que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Cuántos ministros de Aznar están sentenciados? Juan, vamos a terminar. No, yo no tengo más que decir sobre lo de Fernández Díaz, te estás refiriendo. No, es verdad que, y tienes toda la razón, José Luis, no se puede dar por un hecho, no está juzgado, es verdad que hay pruebas que algunos lo podemos considerar más o menos fehacientes, pero es verdad que hasta que un juez no diga esto es así, pues nosotros tenemos que ser precavidos y decir que efectivamente, presuntamente, pudiera ser que hubiera habido delito. Bueno, pues ya os adelanto que la segunda parte la vamos a empezar con la subida del salario mínimo interprofesional, pero nos vamos a tomar un descansillo. Nos vamos unos minutos a publicidad, ya lo saben, Úbeda, Baeza, Linares, Sabiote, Ibros, Canena, Arrú, Bejíjar, Lupión, todos los municipios, todos tienen comercios, establecimientos, hostelería cercana, donde se tapea muy bien en los bares, donde nos tratan en los comercios de maravilla, y a esa publicidad la acabamos en estos momentos. Así que no se la pierdan, que es importante también, bueno, pues darle vidilla a esos establecimientos de proximidad. Volvemos enseguida, hasta ahora. Buenas, de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate. Esperemos que hayan disfrutado y hayan tomado nota de esos establecimientos cercanos de nuestros pueblos y ciudades durante este descanso que hemos mantenido, y volvemos al programa, volvemos a la mesa, volvemos a este debate, tertulia, que se hace aquí cada semana con mucho respeto, como todos ustedes ya saben, y poniendo encima de la mesa, confrontando ideas, que es lo que hay que confrontar. Vamos a hablar sobre la subida del salario mínimo interprofesional. En este caso no se ha podido confrontar demasiado porque, bueno, pues el empresariado no ha participado en esta decisión. Ha sido decisión gobierno con sindicatos de los trabajadores. 5% se barajaba un 3%. Un 4% se iba a quedar la cosa, al final se han levantado, los empresarios no han estado en las negociaciones y la ministra ha cortado, el gobierno ha cortado por lo sano, ha dicho un 5%. El empresariado no está contento, los autónomos no están contentos y hay, bueno, pues para todos los gustos con esta decisión y, bueno, auguran por parte de uno y por parte de otros consecuencias muy diferentes. Vamos a hablar de esta subida del salario mínimo interprofesional que ha protagonizado durante estos días Yolanda Díaz como representante del gobierno, y en este caso, Juan, te va a quedar para el final. Vamos a comenzar con Juan Clemente. Juan Jurado. La rutina, ¿no? Ya pensaba que iba a empezar contigo otra vez. Estamos acostumbrados los dos a que nos confundan. Sí, es verdad. Pues como vamos a trabajar en el mismo sitio. Sí, además, los dos sois de Safa y de... verdad. Exacto. Pues bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Quiero decir, el hacer anticipaciones negativas sobre algo que inicialmente no me gusta, pues es una salida muy fácil. Pero si nos vamos a los hechos, a lo que es experiencial realmente, a los datos concretos, pues nos damos cuenta de que, aún sin saber los resultados de este nuevo subida del 5%, si atiendo a lo de dónde viene, yo sería más optimista que pesimista. ¿Esto ha sido un 5, subo un 5 porque puedo? ¿Y cuánto se queda? ¿Porque puedo? ¿Y cuánto se queda cuando se sube el 5%? Bueno, pero se ha subido un 5%, decir, en lo que se quede, claro, se queda siempre, es más que si sube un 4%.
Claro. Sí, sí. Que en realidad era la propuesta. Algunos Unos quieren un céntimos, 5, Pero otros está- quieren un pero- 3, Menos que el otros un café, 5. pero sube menos que un café. Pero estamos hablando del chocolate del loro, como siempre, ¿no? Es decir, aquí no estamos hablando del 5% que se sube el Consejo de Administración del Banco Santander, del BBVA, o sea, No. cuando se suben, estamos hablando de cientos de millones, ¿verdad? Para unos pocos, para unos poquitos. Y de ese 5% generalmente no somos críticos. No se es crítico. ¿Por qué? Porque lo damos por hecho. No, bueno, pero es que los ricos, empresarios que son los que pero lo van es a pagar. Claro, sí, pero como El gobierno no es el que lo va a pagar, lo van a pagar los empresarios. Los ricos tienen por obligación ser ricos y esto parece y ser más ricos cada vez y esto parece Los que se autónomos asume, son- los autónomos se son asume. ricos que pero tienen dos trabajadores pero en cuando su casa. un trabajador normal y corriente tiene la necesidad de mejorar un poquito, o sea, que se le suban 100 euros, 50 euros, 70 euros, pues estamos tirando la casa por la ventana. En la última subida del salario mínimo interprofesional, todo el mundo se llevó la mano a la cabeza, como cuando con la reforma laboral. Todo el mundo se llevó la esto Era el no hunde, hundimiento de- esto no hunde como país. Pues parece que no. Parece que no. Parece que no solo no nos ha hundido, sino que la economía ha reflotado por encima de la media europea, que los contratos de trabajo han subido a niveles muy de prepandemia, incluso anterior a 2008, ¿verdad? Antes de la primera gran crisis, y que la economía española se va sosteniendo con todos los elementos negativos que tiene frente, que han sido muchos, ¿eh? No solo la pandemia, guerra, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a pesar de eso, la economía española está bien. Que los trabajadores tengan un poquito más de capacidad para subsistir, para sobrevivir, pues a mí me parece siempre algo que hay que festejar, ¿verdad? Porque en el fondo lo que se está diciendo es, oye, ustedes, repartan un poquito mejor, ¿no? Repartan un poquito mejor. Y que la gente pueda vivir. Porque eso, si un trabajador medio tiene un poquito más de sueldo, se puede permitir tomarse una cerveza más, pues también va a repercutir en el del bar, que le vende la cerveza, en el de la tienda, que va a poder comprar un jersey, en el del otro, y todo va a andar un poquito mejor, porque al final de todo es consumo. Y entonces, si no se tiene para consumir, pues todo el mundo, y entonces entramos en un círculo negativo, en el que entramos en la primera crisis. En ese círculo negativo que a restricción, a más restricción, más pobreza, a más pobreza, más desigualdad, y todo iba a peor. Pues hemos revertido ese ciclo negativo por un ciclo positivo. Es decir, vamos a recuperar sueldos de quien tiene que... Vamos a recuperar a la clase media que se había perdido durante 2008 y durante todo el gobierno de Rajoy. Por lo tanto, algo que festejar. José Luis. Bien, la postura del Partido Popular en este tema es clara. Estamos a favor de que se revalorice el salario mínimo interprofesional. Estamos a favor, y me gustaría incidir en algo, que no es que lo diga yo, que soy un humilde concejal de la ciudad de Linares, muy orgulloso y honrado por ello, pero mando en plaza tengo más bien poco. Sino que así lo ha dejado claro la cúpula de mi partido a nivel nacional. Estamos a favor de que se revalorice el salario mínimo interprofesional. Estamos a favor de que los sueldos suban. De lo que no estamos de acuerdo es en las formas. Es muy importante. Estamos de acuerdo en el fondo, que es subir el SMI, pero no estamos de acuerdo en las formas. Y las formas, según nos cuentan, pues digamos que prácticamente todos los actores que han intervenido en esto, pues han sido en resumen la siguiente. El gobierno, parte del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, le avisa a la COE, que son los que pagan, a la COE, les dice que o aceptan un mínimo de subida del 4% para empezar a negociar o lo harán por la vía directa, que es de hecho lo que ha ocurrido. Entonces, empezar una negociación de esa manera a nosotros no nos parece adecuado ni correcto. Imponer a los que van a pagar lo que tienen que pagarle a los demás, pues es que eso es muy sencillo. Eso mismo que si ahora, pues yo digo aquí, pues tú tienes que cobrar X y estos señores tienen que cobrar X, y encima yo, como soy papá Estado,
de esa subida me llevo el 44%. O sea, a ti te subo el 5%, pero de ese 5, el 44% para el Estado. Y claro, como antes se ha comentado también en esta mesa, creo que precisamente además has sido tú, aquí no se trata de que cuando se habla de repartir y de todo, y de que todos ganen o ganemos un poco más, no se trata de grandes compañías que se enriquecen y que están explotando a sus pobres trabajadores. Estamos hablando de pequeños y medianos empresarios que sobreviven a duras penas, de autónomos que tienen un trabajador o dos para que les echen unas manos en sus labores. Todo este tipo de subidas año tras año tras año, que repito, son impuestas, porque lo adecuado, lo correcto, la buena noticia hubiera sido que se han sentado en una mesa y que han llegado a un acuerdo, porque todos tenían claro que había que subir. Teniendo claro el último fin que es que hay que subir, pues vamos a intentar ponernos de acuerdo y no nos pongamos delante un muro de ese 4% insalvable, y si no, pues hago pues lo que han hecho, que es subir directamente un 5%. Pero claro, que imponer al que paga lo que tiene que subir, pues ciertamente no nos parece correcto. Y vuelvo al principio de mi intervención. El Partido Popular está a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que no nos parece bien, son las formas y cómo se ha hecho. Juan. A mí José Luis me sorprende porque cuando hablamos de un tema hace una argumentación y en el siguiente que hablamos hace exactamente lo contrario. Y me explico. Antes, cuando hablábamos de la amnistía, hablábamos de Europa. Ahora, del sueldo mínimo interprofesional, no hablamos de que tenemos una obligación con Europa, ¿verdad? De subir el sueldo, y tenemos un compromiso. ¿Y de cuánto y hasta cuánto? Y eso lo debían de saber también. Y lo debemos de cumplir, si que esperamos que de la amnistía se pronuncien, que también se pronuncien del sueldo mínimo interprofesional, ¿vale? Acordémonos de las dos cosas, por un lado y del otro. Y luego lo de los acuerdos, esto es lo que hay que sentarse y acordarse. Eso es lo que decíamos con Cataluña. Había que sentarse y acordarse. No, hay que sentarse con los empresarios, para esto. Los acuerdos y para sentarse para unas cosas, para otras no. Para otras es lo que yo diga, lo que yo mande. No. Vamos a ver, yo creo que ahí el Ministerio pues, ha intentado, dentro de los compromisos que tienen, que no olvidemos que tienen un compromiso el Estado español de subir el sueldo mínimo profesional, no sé qué fecha, no me acuerdo, hasta el tanto por ciento de la media del sueldo español. Y esto pues hay que cumplirlo. Y claro, eso estábamos lejísimos de cumplirlo. Y o se empieza a subir o nada. Y eso no se ha hecho nada, de nada, mientras estaba Rajoy. Nada. Ahora estaréis de acuerdo en que haya que subirlo, pero no lo estabais de acuerdo cuando estaba Rajoy. Pues entonces no te tocó. Para nada. Absolutamente para nada. Y luego, cuando hablamos también de los autónomos de no sé cuánto, pues claro, pero ¿de qué estamos hablando? Porque resulta que el café que nos costaba un euro, 1,10, ahora vamos y nos están cobrando 1,30, 1,40, 1,50, no te quiero decir si va al parador, no sé cuánto, ¿sabes? Que son 30 o 40 céntimos en un café, y el 5% de 1.000 euros, ¿cuánto es? 50, que tiene un trabajador, 50 euros más es lo que te va a arruinar a ti como empresa. Pues eso es lo que estamos vendiendo. Y si tienes 2 trabajadores, 100 euros es lo que te va a arruinar a tu bar. Cuando me has puesto la caña que antes era a 2 euros, a 2,40. No, aquí lo que hay es otro principio detrás, que me temo que no es precisamente el de que estemos de acuerdo, porque si hubiéramos estado de acuerdo lo hubiéramos hecho cuando hemos gobernado, ¿no? Hubiéramos subido el sueldo. En España se puede ver perfectamente el historial, como entren en Google y miren el historial de la subida del sueldo mínimo interprofesional. ¿Y quién gobernaba en cada época? Y eso también nos da... Porque claro, hay quien piensa que esto, si en el fondo ahí, decía Juan, izquierda derecha, pero en el fondo ahí, si no digo izquierda derecha, pero en el fondo hay una historia de que esta vida es una selva y que cada uno se la apañe como pueda, y hay quien piensa que no es así, y ya está. Y en eso estamos. Y en función de eso, hacemos unas cosas o hacemos otras. En función de unas cosas, legislamos para unas cosas, para la mayoría, no, esto que se apañe.
Y lo vamos a ver si ahora discutimos en la siguiente, lo de la independencia de los jóvenes. Claro, en un país donde resulta que es mucho más el derecho a la propiedad que el derecho a la vivienda, pues sí estamos. Que unos jóvenes tienen que pagar 600 euros por una habitación en Madrid. Por una habitación. ¿Por qué? Porque lo que más imprima aquí, en este donde todos somos iguales ante la ley y se ve que no hay desigualdad entre los españoles. Vamos, que esto va a romper, que los catalanes van a hacer más que los andaluces. Que no sé más. Donde tenemos ese discurso, luego ocurre esto. Legislamos para que el que tiene un piso, lo ha heredado, es un rentista, pues viva de eso, y el que no ha tenido la suerte de que la cigüeña lo dejó en casa de uno que tenía propiedades, porque se joda. O que robe. O que atraque. O que haga lo que... Porque esto es la ley de la selva. Claro, que para que no nos roben ni nos atraque, pues para eso montamos policía. Sí, señor. Juan. Sí, sí, es muy curioso. Al PP no le gustan las formas porque no se ha sentado con la patronal. Ni para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No, con la patronal, Yolanda Díaz se sentó para aprobar la reforma laboral, llegó a un acuerdo de reforma laboral y el PP la votó en contra. Sí. Entonces las formas no eran importantes. Entonces las formas no eran importantes, son ahora. A ver en qué quedamos. A ver en qué quedamos. Pues... el PP está, efectivamente, a favor de que se suba el salario mínimo interprofesional. ¿Pero cuánto? Porque yo recuerdo subidas vergonzosas del 0,25. Hombre, subir es subir. Pero si aquí estamos hablando de 50 euros, con el PP la subida era de 1,5 € o de 2 euros. Y se está a favor de la subida. Claro. Pero eso, como antes, y no decir nada o decir mucho, es lo mismo. Hombre, por favor. Yo creo que de verdad no se puede seguir. Es decir, yo sé que el PP tiene compromisos porque son los lobbies que lo apoyan, con la gran patronal, con la tal y tiene que tal, ¿no? Vale. Pero, joder, sean claros. No intenten, es decir, no intenten decir que lo blanco es negro. Es decir, no, señor. El 5% es una subida, pues mire usted, es una subida que menos, se diría, ¿no? De ir acercándonos a lo que no de ir acercándonos a que al sueldo, al salario mínimo, a la media del salario mínimo europeo, que todavía estamos lejos. Tanto que nos gusta Europa. En Europa se paga más. Vaya usted a Francia, vaya usted a Alemania, que serían nuestras referencias, ¿no? A ver cómo está el salario mínimo interprofesional. Entonces tendríamos que tender hacia eso y poner menos chinitas en el camino hacia esto. ¿Que a los empresarios van a decir de entrada todo no? Pues claro, si es que ellos lo tienen como su obligación, porque no tenemos, desgraciadamente, en líneas generales, y habrá excepciones buenísimas, pero en líneas generales nuestro empresariado no ha sido del que ha apostado siempre por las mejoras en los trabajadores y por una economía social, claro. No se puede cortar la raza, pero sí es verdad que la cúpula de la COE no ha dado ejemplos precisamente históricamente de estar a favor de una economía más social. Pues no, mire usted, cuantos más ganancias mejor y punto, y si no, pues ahí tienen ustedes las reformas laborales del señor Rajoy y cómo quedaban los trabajadores con la anuencia absoluta y el amparo de toda la cúpula empresarial. Evidentemente, los contratos de Tritus estaban al orden del día. Tampoco era por acuerdo entre todos, me parece que los sindicatos no estaban de acuerdo. No, pero entonces daba igual. José Luis. Gracias por darme la palabra. Veo que mi intento de intentar, valga la redundancia, que este tema no causara mucha polémica, veo que ha sido totalmente infructuoso por mi parte, por cuando he querido incidir y dejar clara en varias ocasiones, pues yo comprendo también que los compañeros pues también tienen que defender las posiciones de sus partidos, aunque algunos no estén afiliados, pero
pero están aquí representándolo. Yo lo entiendo que pero aunque... Vamos, pero no lo hemos consultado con que nuestro partido, no te vayas a creer. Pero que no aunque sé tú, sí, porque eres político. Que aunque incluso cuando... Como lo fuiste tú. Que aunque, pero yo ahora no, yo soy un jubiladito. A eso aspiro yo el día de mañana. En eso te admiro, a eso aspiro yo el día de mañana. Intentar que este tema, donde vuelvo a incidir en mi mensaje de antes, en el núcleo, en el fondo, estamos de acuerdo, que es que hay que subir el salario mínimo interprofesional, pues resulta que, bueno, pues aquí ya se han dicho una serie de cosas porque ya no tengo más remedio que contestarlas. Cuando aquí se alardea de los datos del paro, se alardea de la economía española, hoy el último dato que nos hemos encontrado, para nuestra desgracia, es el índice de productividad de la nación española dentro de la OCDE. Pues resulta que somos el último país de la OCDE. Hemos perdido en índice de productividad más de un 4%. Ese 4% es muy significativo. Ese 4% es muy significativo. Cuando aquí se alardea de lo bien que lo ha hecho Yolanda Díaz y Pedro Sánchez con respecto a los datos del desempleo, quiero volver a refrescar memoria y dejar claro que España es líder de Europa en desempleo, que somos líderes de Europa en paro femenino y que somos los segundos por la cola en paro juvenil. Lo digo porque como este gobierno de progreso, donde están la derecha catalana y la vasca, lo han hecho tan magníficamente bien con las políticas de empleo, pues resulta que somos los líderes de desempleo. Y Andalucía los líderes dentro del líder de España. Enhorabuena, y Andalucía más líder. Enhorabuena por los resultados. Y Andalucía es más Eso líder. es lo mismo que si yo estudio un montón, me voy a examinar y saco un 0 y digo yo estudio tela, pero que ha suspendido. Pues claro, estupendo. Claro. Pues enhorabuena por los datos. Y una última cosa. Yo tengo la sensación de que aquí cuando se habla de los empresarios y que si 50 o 100 euros no significa nada para los empresarios, vuelvo a incidir en lo de antes, es que casi el 90% del tejido empresarial de España son pequeña, mediana empresa y autónomos. Muchos de ellos, que cualquiera de nosotros los podemos conocer, sobreviven a duras penas. Están en el filo. Por supuesto, cierto. A la vez que es tu familia, seguro que los conoces. Por eso lo digo que los conoces. Entonces, dicho eso, hablar de... Quiero decir que esto es una sensación, una percepción mía, de los grandes empresarios, que... bueno, estupendo. Ojalá hubiera muchos como Amancio Ortega en España, porque seguro que no habría desempleo. Pero es que casi el 90% del tejido empresarial en España son pequeña, mediana empresa y autónomos, que muchos de ellos, lo pasan muy mal. Y esos son los que finalmente pagan. Lo que ha propuesto y lo que propone el Partido Popular, cuando a mí se me ha preguntado por parte del compañero de mesa, ¿cuánto propone el PP? El PP propone que lo adecuado hubiera sido que junto con la COE, que es la representante del empresariado español, representante legítimo del empresariado español, se hubiera llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo al que se hubiera llegado, el Partido Popular lo respeta, partiendo siempre de la base de que estamos a favor de que el SMI ascienda. Los datos de paro cuando gobernó José María Aznar y cuando gobernaron Rajoy han sido los más bajos que ha tenido la nación española. Cuando gobernó Felipe González nos dejó récord de paro. Cuando se fue a finales de 2011 Rodríguez Zapatero nos dejó récord de paro. Y este señor, a día de hoy, Pedro Sánchez, nos tiene como líderes de paro en Europa. Vuelvo a decir lo de antes, esto ya se va a convertir aquí en una tradición. Que cualquiera que me oiga, que puede tú quedar en Google y comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Sí, por favor, tecleen ustedes bien, tecleen ustedes, por favor, la curva de paro para que vean el paro que había cuando Rajoy, que ustedes lo sabrán, porque están en su entorno. Y como este señor miente, como muchas veces, dice falsedades. Y como están ahí las curvas perfectamente, pero fíjense ustedes además, dicen, es que España es la más alta en paro, Andalucía es la más alta en paro, y gobiernan ustedes. De toda España.
Andalucía es la que más ha perdido en productividad de toda España. Andalucía, ahora, pero claro, ahora sale el gobierno andaluz y dice, estamos disminuyendo, tenemos los niveles de paro menores que... Y le dicen, que eso está para Rajoy. Y tal, a ver qué decimos. No engañen ustedes a la ciudadanía, que la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía, como usted dice además, tiene acceso hoy a los datos y lo puede escribir. Escriban la curva de parados en España y de empleo. Es mentira que tenemos el mayor índice de cotización de la seguridad social que ha habido nunca en la historia. Es mentira, señor. Es mentira, José Luis, le estoy preguntando. Eso es falso. Yo no estoy aquí para que usted me interrogue. Muy bien. Y vamos muy bien. Y vamos muy bien en Mírenlo esta ustedes, charla. Y vamos así, y vamos no, así. pero Mírenlo ustedes. ahora quiero que me den la palabra 10 segundos, por favor. Miren ustedes. Él no estaba a contestar que tenemos el el índice más alto Está allí, de cotizados en la Juan, seguridad social. Juan, que están mirando la cámara y aquella. Bueno, pues aquella, el más alto índice. Ahora cuando ellos hablan de paguitas y no sé cuánto y todo el mundo tiene paguitas, pues resulta que en España hay más gente trabajando que nunca en la historia. Más gente que nunca en la historia. Bueno, y que los tengamos controlados. A lo mejor trabajaban más en el siglo XVI, no me cabe duda. Pero como no pagaban ni tenían seguridad social ni veían nada, esta era la ley de la selva, pura y dura. Pues entonces, pero utilizar los datos como se utiliza se llama demagogia. Es como si yo utilizara solamente uno. Y ellos utilizan la demagogia. La demagogia. Le dicen unos datos que además no sirve que la refieran a Andalucía, porque ellos gobiernan en Andalucía, y todo de ahí no, en el Estado de España. Mire, decir, pues no tenemos que decirlo nosotros, lo dice Europa. ¿Qué ha dicho Europa de la economía española? Porque, ¿quién dice que ha crecido la economía española más que la media europea? Y más, por supuesto, que los alemanes, que los franceses. ¿Y eso es mentira? No, eso es verdad. Pero claro, puedo decir, pero tenemos muchas parajas, ¿no? De donde venimos con el señor Rajoy, fíjense ustedes. Y si quiere, antes que Rajoy, desde el señor Zapatero, si quiere, para que tú veas. Porque los datos son datos y están ahí y se pueden mirar. Ahora, decir uno y callarse otro, potenciar uno y callarse otro se llama demagogia. Con todas las letras. Venga, 10 segundos, por favor. Juan, algo que No, yo le doy los 10 segundos. Venga, Yo pues le 10 segundos yo simplemente 10 vamos a ver. segundillos, que vamos a avanzar. Que yo creo que hoy vamos muy bien, evidentemente cada uno defendiendo, a veces un poquito más postura, vehementes, claro. otros menos, nuestras posiciones, legítimas posiciones, hasta que evidentemente pues ya Pero ya empezamos, te pasan los 10 segundos. ya empezamos con los insultos. O decir que yo miento, que yo No, normalmente eso se llama demagogia, que es una miento cosa y y otra que no. hago demagogia. Son cosas que yo también podría decir. Con Dilo. algunos, pero no lo voy a hacer por respeto y por educación. Yo no miento. Los datos que he dado he dicho que se pueden comprobar perfectamente. Entonces, si tú te pones muy nervioso cuando yo digo ciertas cosas que a lo mejor No me pongo nervioso, vehemente. que a lo mejor no te gustan, Vehemente. pues lo siento, llámalo como quieras. Pues lo siento mucho. Pero creo que no procede que digas que estoy mintiendo como otras muchas Acabas veces. de decir dos mentiras, Estoy que mintiendo. se pueden comprobar. Entonces, no estoy mintiendo y evidentemente, como Se tú bien pueden dices, comprobar. se pueden comprobar. Por lo tanto, te pido que tengas un poquito más de respeto y de educación, por lo menos hacia mi vamos a persona. ver. Gracias. Yo tengo todo el respeto del mundo. Lo que no acepto es que se me diga una falsedad. Y sin denunciarla. Digo, mire usted, eso es falso. Y le digo a la gente, compruébenlo. Cojan ustedes la cifra de parados en España. Bueno, pues que sepáis que tenéis aquí cada miércoles a todo el mundo con las tablets, con los móviles, con los ordenadores. ahí Interactuando totalmente y buscando datos. A mí me gustaría intervenir en el siguiente sentido. Perdona que te... No, tu encantado. Vamos además... No, a mí me gustaría intervenir en el siguiente sentido. Efectivamente, en economía, cuando se utilizan datos, si uno quiere utilizar los datos de forma negativa, va a encontrar datos que son negativos. Eso en cualquier gobierno, da igual el que gobierne. Si uno quiere encontrar datos positivos, va a encontrar datos positivos. Exactamente. Pero yo me gustaría explicarle en ese sentido a los espectadores. Hay un concepto en educación que yo he utilizado como profesor, que se llama evaluación relativa. ¿Eso qué significa? Yo podía decir, y lo he dicho en alguna sesión de evaluación cuando trabajaba,
que un chaval que había tenido un 3 de nota en lengua había evolucionado más que un chaval que había tenido un 9. Y había gente que entonces se me echaba las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Si ese tío tiene un 9 y aquel tiene un 3. Sí, pero en una evaluación relativa, que es la que hay que hacer, hay que ver el punto de partida de cada uno para ver la evolución. El chaval que ha tenido un 3, su punto de partida en el periodo de enseñanza, que han sido mes y medio, 2 meses, 3 meses, ha evolucionado 3 puntos, porque partía de 0. Algunos partían de -1. De 0 y ha subido 3. Luego ha tenido una gran evolución. Es decir, este chaval, el trabajo que ha hecho de donde partía es muy bueno, aunque no ha llegado al mínimo establecido por la asignatura. Pero yo como profesor estoy contento con él, porque ha evolucionado y ha mejorado en sus posibilidades. El de que tenía un 9 se ha mantenido en el 9, pues ha seguido donde estaba. Es decir, él tenía, eso no ha evolucionado a más, está donde estaba, que ya por sus competencias y por pues estaba ahí y ya está. España, haciendo una evaluación relativa, seguramente en los últimos 3, 4, 5 años ha evolucionado más que Alemania, más que Francia, en muchos aspectos. Ellos estaban en el notable y en el sobresaliente, pero es que nosotros veníamos del suspenso. Y eso tienen que saberlo los ciudadanos. Entonces, cuando analizamos los datos, hay que analizarlos globalmente. España estaba en un suspenso en paro juvenil. Estaba en un suspenso en paro en general, en paro de la mujer, en paro... Es decir, estaba en un suspenso. ¿Seguimos suspendiendo? Sí. Sí, señor. Probablemente, si cogemos la media de los alumnos, que es la media de Europa, todavía suspendemos frente a ella. Pero, oiga, se han reducido las distancias. Estábamos en un 1 y ahora posiblemente estemos en un 4, en un 4,5. Cerca del aprobado. ¿Hemos evolucionado? Sí. ¿Y es positivo que se haya evolucionado? Sí. Luego, no me vale que usted me diga que usted está suspenso. Yo no le voy a decir que miente, porque no miente usted, estamos suspensos. Pero ¿es verdad que las políticas implementadas en los últimos 4 años nos han hecho evolucionar por encima de la media europea? Sí. También es verdad. Hablando de alumnado, Juan, vamos a seguir avanzando en otro tema porque vamos a hablar precisamente de adolescentes. Y es que llama la atención, además, en este caso, no sé si decir que de manera relativa, porque es que las cifras son demoledoras, que 7 de cada 10 adolescentes consumen porno. Estamos hablando, bueno, pues de una gente joven que, por ejemplo, vamos a ver, los datos que yo tengo, 1/4 de niños y niñas de menos de 12 años consumen porno y más de la mitad de los que están entre 15 años y la mayoría de edad. Sí, señora. Esto, así, a priori, y para muchos padres y madres que nos estén viendo, es verdad que asusta. Y Juan, voy a empezar otra vez contigo, pero es que en este caso tú eres conocedor de este asunto, eres experto. Que se echamos la cabeza ahora. Yo hice un estudio y lo presenté en un congreso internacional, pues me parece que hace 5 años. Y lo hice el estudio en las zafas, 5 no, 6 me parece, en las zafas de Úbeda, en los niños de segundo y cuarto de la ESO. Hice un estudio en los 4 grupos que hay el consumo de porno. No solamente el consumo de porno, sino además le preguntaban algunas cosas, si lo consideraban un buen método de aprendizaje. Vamos a empezar un estupendo método. Vamos a empezar a hacer normas, a trabajar, se están dando los primeros pasos, pero vamos tarde. Sí, claro, vamos muy tarde porque el acceso es muy fácil, en honor a la libertad que decimos, pues se accede a todo, pero sin embargo, resulta que para conducir hemos puesto que tenías que tener 18 años. O que no puedes consumir alcohol. Quiere decir que lo mismo que ponemos normas para otras cosas, esto yo creo que necesito normalizarlo. No, porque da una visión de la sexualidad totalmente irreal. Además, machista. Además, fuera de todo lo que sería humano y la sexualidad humana. Claro, la culpa la tenemos también en que nos hemos negado a hablar de la sexualidad en la escuela. Hablamos de economía, y de esta cosa tan fundamental no se puede hablar. Es más, yo he hecho estos cursos en algún sitio, en concreto en la SAFA, he tenido algunos padres que se han negado a que sus hijos fueran.
a las charlas. A los cursos de Sí, sexología. sí, a los cursos. Que se han negado, a pesar de que os recuerdo también una cosa, es que la ley nos obliga. Lo que pasa es que no lo hacemos. Nos lo obliga el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que votaron todos los S, nos obliga a medidas educativas y entre las medidas educativas se pone y la ley nos dice que hay una asignatura que no es solo de eso. Porque es que hasta ahora esto de hacerlo todo transversal, el problema es que al final nadie toca las cosas. Entonces, hemos encontrado un espacio donde no es toda la asignatura, porque se tiene que hablar de más cosas que son fundamentales para la vida del sujeto. Y vamos, si no es fundamental tu cuerpo, el respeto a tu cuerpo, las relaciones con otros seres humanos, si no eso es fundamental, ¿qué es más fundamental? La teoría de la relatividad. Sí. ¿Es más fundamental las probabilidades? Pues no sé yo. ¿Sabes? A lo mejor. Seguro que no. Seguro. Entonces, pues a mí me parece muy bien que sobre eso habría que elegirla, sobre eso y sobre todos los accesos que tenemos tan fácilmente a Internet, porque no es solamente la pornografía. Que conste que yo la pornografía como terapeuta la he recomendado también a adultos y en ciertos sitios y de ciertas maneras y cierto tipo de pornografía, ¿vale? Pero eso tiene su uso. Como no cogemos y porque si mañana las farmacias fueran libres, cada uno íbamos y decíamos, voy y me voy a poner 6 urbasones que me van a mí. Efectivamente. ¿Bien? Juan. Pues es que yo estoy en esa línea absolutamente. Yo creo que este problema, como bien ha dicho Juan, yo creo que aquí es muy difícil no estar de acuerdo. Es decir, esto hay que acometerlo en positivo y en negativo. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, una medida hay que cortar por lo sano y hacer dificultar al máximo que personas que están en pleno proceso de desarrollo, de formación y tal, tengan acceso a un porno que además, como bien ha dicho Juan, lo que conlleva es crear una imagen, una distorsión de una sexualidad que no es sana y entre otras cosas porque conlleva contravalores bestiales como son machistas, tremendos, violencia, de una desigualdad absoluta y donde la mujer, sexista, donde la mujer generalmente tiene un papel realmente... y en una edad que no son capaces de calibrar. Claro, pero este es el gran problema, que viendo esas imágenes los niños acaban formándose un concepto de la sexualidad que les lleva luego a conductas... Claro, que en relaciones a conductas que son absolutamente reprobables porque son machistas, ¿no? Y muy sexistas. Eso por un lado. Pero es que hay otro problema. Es que también tampoco se toma en serio el acometerlo en positivo, efectivamente. Corrígeme, José Luis. Yo no. Pero en Andalucía se ha prohibido o se ha quitado de en medio, creo, la asignatura de cambios sociales y de género. Como optativa no existe. No existe. Era una optativa. Fíjate, no una asignatura que desde mi punto de vista debería de ser obligatoria y en todos los niveles. ¿Por qué? Porque en esa asignatura se trabaja el tema del sexo, de una relación sexual sana, que eso hay que darlo, porque no estamos afortunadamente en la época de Torquemada. Es decir, no estamos en la época de que el sexo es algo que hay que tapar. No. El sexo es una cosa tan humana, tan necesaria para la salud mental, para la salud física, que hay que enseñarla. Y hay que enseñarla de forma abierta y de forma adecuada. Y científica. Efectivamente. Entonces, eso hay que abrirlo en las escuelas y tiene que ser obligatorio para todos. Entonces, lo que no se puede es, por un lado, llevarnos las manos a la cabeza, ¿verdad? Y por otro, prohibir que se eduque de forma adecuada. La asignatura de cambios sociales y de género era muy necesaria para que las relaciones en igualdad, sean las sexuales u otras, se desarrollen desde que son niños y desde que aprenden de cómo tienen que relacionarse una mujer con un hombre y un hombre con una mujer, en igualdad, sea el sexo o sea otro campo. Estamos. Por lo tanto, yo creo que... Juan, o un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer. Hombre, efectivamente, te agradezco el matiz, efectivamente, o un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer, efectivamente, así es.
Con dos, con tres. Siempre que Vamos a dejar sea, de hablar de ampliar todo tanto eso. abanico. siempre que sea en igualdad, siempre que Habrá que sea hablar con eso, con de eso. ¿Cuáles respeto. son los valores que tienen que prever? Efectivamente. Entonces, yo creo Que ahí hay que valores. evidentemente yo estoy a favor de que se ponga cuanto antes, ya llegamos tarde, como tú has dicho, efectivamente, pero bueno, más vale tarde que nunca, Hablando de crianza, hay que digamos, cortarlo rápidamente y junto a eso, pero es que nos quedaríamos cortos. Si solo nos dedicamos a decir esto no se hace, Claro, no. estamos fallando. Hay que decir esto no se hace porque lo que hay que hacer es esto. Y ahí está la educación en positivo, la educación en la escuela, la educación de una sexualidad, sana. No había familia en todos los Efectivamente. ámbitos. Porque Y si hay que educar yo a me los pongo en padres, la a los piel padres. de Y si hay que educar a los padres y alumnos, a madres los con mi alumnos. hijo, hija, A pero- padres y me madres. imagino Pero que es- será, dejadme que le dé paso a José Luis, porque si no, No, no yo avanzamos. iba a decir Y que por el ejemplo, Juan, espacio que que tenía tenemos, prisa, yo donde estoy todos solo tenemos miro el a todos. reloj. Venga. José Luis. A este respecto, decir que nosotros aplaudimos que se tomen este tipo de decisiones a través del Gobierno central, porque además va en la sintonía de lo que el Partido Popular, por ejemplo, ya está haciendo en Andalucía desde el verano pasado. En el verano pasado, en el Parlamento andaluz, se aprobó un grupo de trabajo por mayoría, incluyendo el voto favorable del Partido Socialista. Bien es cierto que nos extrañó muchísimo la abstención de Por Andalucía. Por Andalucía se abstuvo en esta propuesta. No entendemos muy bien por qué. Bien es cierto, repito, insisto, que el Partido Socialista votó a favor, hizo sus aportaciones y se ha creado un gran grupo de trabajo que lo que está haciendo es estudiar pormenorizadamente todos los aspectos que aquí ya se han relatado también por los dos compañeros de mesa, porque este tema no es solamente, como también bien se ha dicho aquí, no se trata solamente de cortar el grifo, sino que hay que cortar el grifo Educar. y hay que actuar por otras muchas vías, entre ellas, por supuestísimo, la educación. Pues ese grupo de trabajo que desde el verano pasado en el Parlamento andaluz está trabajando con decenas y decenas de expertos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios, pues ojalá lleguen a buen puerto, llegue todo a un consenso, que estoy absolutamente seguro que lo harán, y que se tomen las medidas necesarias para intentar corregir o como mínimo que podamos minimizar el impacto que todo esto, porque a mí me gustaría dar un dato que yo creo que son más o menos los mismos, o si no los mismos, si los repito me disculpáis, pero el informe de Save the Children, que incluyó en la propuesta del Parlamento de la que hablo, nos dice, Save the Children, que el 62,5% de los chicos y las chicas de entre 13 y 17 años han visto porno en alguna ocasión. Pero lo tremendo es lo siguiente, repito, datos de Save the Children, y no hay nada politizado ni nada. 7 de cada 10 menores consumen contenidos sexuales online casi a diario. Con regularidad, sí. Casi a diario. Un documento, un estudio exhaustivo que Save the Children... Es que no tienen que buscarlo actualmente, es que les viene. Es que les sale. Llegan solos. Y lo aportó al Parlamento andaluz y por supuesto que se está trabajando en ello. Desde luego la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, multitud de organizaciones han denunciado que este tema hay que tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, yo Desde creo el momento en que entras, lo que te preguntas es, ¿tú eres mayor de 18 años? Y dices, sí, pues ya está. y ya está. Es como si fueses a examinarte del carnet de conducir y te dijeran, ¿usted es mayor de 18 años? Y dices, sí. Ya está. Es complicado, la verdad que es un tema que está muy bien. Complicado y muy sensible. Sí, Encima de la mesa. y que estamos, no lo olvidemos, que está en la sociedad en que vivimos, estamos en una industria. Claro, ese es el Y problema. el porno es una industria que Enorme. mueve muchos millones Miles de millones. de euros. Entonces, como aquí estamos siempre entre, oye, el lícito lo que pueda la mover, pela pero y la Claro, ética, el lícito pues, Si hay que bueno, jugar la Supercopa, en Arabia se juega. se juega. La pela es la pela. La pela es la pela, Bueno, claro, pues claro. vamos es a que, dejar que es que mueva esta el es la dinero que doble tenga moral, que esta es mover la el doble moral de empresariado hasta esta del porno, sociedad. pero con personas mayores de edad, evidentemente. Y la gente Efectivamente. joven a otras cuestiones que son lo suyo y a educarse sexualmente de una manera sana para que crezcan, bueno, pues también en ese ámbito saludablemente. Efectivamente. Gracias, Juan. A vosotros por acordarse de mí.
Ni Muchas muchísimo gracias. menos, nosotros encantados. Tú, cuando quieras ya sabes dónde estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, por habernos acompañado una semana más. Encantado de Nosotros estar aquí siempre. También encantado de que Gracias, estés con nosotros. gracias. Y Juan, nuevamente también gracias por Gracias a habernos vosotros. acompañado. Gracias a Gracias vosotros. a los tres. Gracias también a todos ustedes por habernos seguido, ser fieles a nuestra cita una semana más. Muy buenas noches. Muy buenas. Gracias.